siguiente edición de nuestro programa En Palabras Simples hablaremos sobre la discriminación de las personas de tercera edad en el sistema financiero. En las últimas semanas, 2 adultos mayores denunciaron que distintas instituciones bancarias les negaron la renovación de sus tarjetas de crédito debido a su edad. No existe una normativa general para la banca, sino que cada entidad fija sus propios límites de edad para sus productos financieros. Sin embargo, la Ley 19.496 de Derechos del Consumidor obliga a un trato igualitario a todos los usuarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples desde acá el Palacio de Tribunales de Justicia. Tal como adelantábamos en nuestro material, ese es el tema que nos convoca. ¿Cuál es la relación de las personas de tercera edad con el sistema financiero? Y justamente para eso nos encontramos con Esteban Elías. Él es profesor de Derecho Económico de la Universidad Central. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, un placer de estar acá nuevamente con ustedes. Profesor, bueno, primero me gustaría partir, ¿qué dice la legislación respecto a estos temas? No sé si la Ley General de Bancos se pronuncia respecto a esta materia. Bueno, en realidad, en cuanto a lo que es podríamos decir, los servicios financieros que prestan las instituciones financieras como banco a toda clase de personas, porque hay que entender que nuestra legislación en general no habla de clases de personas, no habla de personas de cierta edad, después de tercera edad o adulto mayor, no. La ley en términos generales habla referido a cualquier tipo de persona. Y en este sentido tenemos que referirnos más que a la Ley General de Banco, porque la Ley General de Banco es un marco normativo que tiene que ver más que nada con las obligaciones de los bancos y las instituciones financieras en general dentro del sistema financiero. Existe otro cuerpo legal que es más aplicable a este caso, que tiene que ver principalmente con la Ley de Protección al Consumidor. Pues aquí estamos hablando de personas naturales que son consumidores de servicios financieros, ¿ya? Y en este sentido es válido destacar la modificación de hace algunos años atrás, que fue el llamado CERNAC financiero, que vino a profundizar normas respecto a servicios financieros que prestaban algunos proveedores de servicios financieros y que les era perfectamente aplicable, como el caso de los bancos comerciales y otras instituciones financieras. Profesor, ¿y se justifica que algunas instituciones bancarias les nieguen la posibilidad a personas de tercera edad a no renovarle algún servicio, por ejemplo, como pasó en este caso las tarjetas de crédito? ¿Cuál es la justificación? Sí, mira, ahí hay que ir un poco a entender cuál es el fundamento, que más allá de un fundamento, yo diría, legal, es un fundamento operacional que tienen los bancos y que tiene que ver con el seguro de desgravamen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que para explicarlo en términos simples, el seguro de desgravamen es un tipo de seguro que está asociado a todo tipo de crédito, que en caso del día de mañana fallecer la persona que tenía contratado un crédito, el saldo insoluto de ese crédito se paga inmediatamente con la activación de este seguro, ¿ya? Obviamente esos seguros están incluidos dentro de los costos del crédito y son negociados con los bancos, con una serie de instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos bancos e instituciones financieras, cuando una persona de cierta edad quiere contratar un crédito o una tarjeta de crédito, que también es un tipo de crédito, se les colocan limitaciones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esta es una persona que tiene ciertos años de vida y que puede fallecer en poco tiempo y por lo tanto para mí como banco me va a significar una carga financiera adicional producto de estos seguros de desgravamen que yo voy a tener que tener con la forma en que van a operar estas personas dentro del sistema financiero. Con eso tiene que relación muchas veces este trato discriminatorio que se ejerce contra personas de la tercera edad. Pero igual la legislación no establece puntualmente el límite de edad de cualquier persona. No, de hecho no hay una norma expresa que diga que ciertas personas tienen que tener una limitación por su edad. Sí hay, y esto sí está contenido en la Ley General de Bancos, que tiene que ver con las precauciones que tienen que tener los bancos respecto a las colocaciones, que son los créditos, ¿no? Y en eso podría ser parte del resguardo o el fundamento que utilizan los bancos para defenderse frente a esta postura, es decir, oye, mira, yo tengo que cuidarme de mis colocaciones, tengo que cuidar el patrimonio del banco y por lo tanto si una persona es riesgoso para el sistema financiero, que el riesgo radica, insistimos, en el tema de la edad. Porque una persona que a lo mejor le quedan pocos años de vida y al tenerle pocos años de vida se va a gatear necesariamente este seguro de desgravamen y eso termina significando un costo financiero adicional para la institución porque tiene que aumentar la cantidad de seguros que tienen que disponer para este tipo de operaciones. Este es un caso que generó polémica, de hecho hasta el presidente de la República se refirió puntualmente a estos dos casos de estas dos personas de tercera edad.
Finalmente, los bancos toman decisiones autónomas, ellos mismos deciden si es que les renuevan o no la tarjeta. Sí, yo creo que ahí no hay, independiente de lo que comentemos más adelante de cuáles son los derechos o los resguardos que puede tomar una persona, pero en general muchas veces y ocurre que una persona va a una institución financiera determinada o a un banco y ese banco le otorga el crédito o le reactiva o le renueva una tarjeta de crédito, pero la misma situación, el mismo monto del crédito de la misma persona no se lo renueva o no le otorga un crédito. Por lo tanto, en general, muchas veces los bancos tienen decisiones bastante independientes en cuanto a la renovación de crédito o otro tipo de relaciones contractuales que hagan con sus clientes, ¿ya? Esta situación me imagino que también transgrede derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ¿Cuál podrían ser si pudiésemos enumerarlos? Nuestra Ley de Protección al Consumidor contiene una norma explícita que es un derivado del artículo 19, número 22, que tiene que ver con la no discriminación arbitraria. O sea, por lo tanto, la Ley de Protección al Consumidor le dice al proveedor, en este caso proveedor de servicios financieros, mira, tú en el trato que tengas con los consumidores, con tus clientes, no puedes ejercer una discriminación arbitraria. O sea, ¿cuál sería el fundamento? Ojo, que el banco podría decir, mira, acá hay un fundamento que tiene que ver con el riesgo de esta persona, pero a priori, como base, no tendría, ese sería el fundamento, que hay una discriminación que está basada simplemente en la edad de la persona para no otorgar el crédito o no renovar la tarjeta de crédito, ¿ya? Desde el punto de vista del accionar, esa persona podría accionar amparado bajo las normas que están contenidas en la Ley de Protección al Consumidor. Si es una persona individual, podrá presentar un requerimiento, una acción legal frente al juzgado policial local o incluso, en algunas ocasiones, nada obsta a que esa persona presente incluso un recurso de protección. Pero igual es suficiente la justificación, los fundamentos que ocupan las instituciones bancarias, porque puede ser una persona de tercera edad que se mantenga activa, exacto, que esté trabajando, entonces no vendría siendo una justificación. No, y puede ser una persona que tenga un estado de salud incluso mejor que una persona de 40, 50 o 60 años. Por lo tanto, evidentemente que hay actuaciones que perfectamente pueden tener el carácter de discriminatoria y darían pie a este tipo de acciones legales para resguardar debidamente los derechos de esta persona de la tercera edad. Y en estos casos hay derechos que se enfrenten, por ejemplo, el derecho de autonomía de los bancos y los derechos de no discriminación de las personas. Más que un derecho de autonomía del banco, yo diría que aquí el banco podría ampararse en decir, mira, que hay una fundamentación y esa fundamentación está amparada en el hecho de que a mí la ley me faculta para que cuando yo hago una colocación, una operación de colocación, un crédito, tengo el derecho a evaluar caso a caso si la persona es sujeto de crédito o no. Ese podría ser el derecho que se contrapone a una discriminación que se está ejerciendo contra estas personas. ¿Hay otra situación en que las personas de tercera edad se vean enfrentadas a discriminación en el ámbito financiero que no sean bancos? Yo creo que la mayoría de las discriminaciones que se da tiene que ver con la contratación de crédito, ¿no? Es donde se da la mayoría. Incluso yo sé que en algunos casos le ponen limitaciones para aperturar cuentas corrientes, que es más extremo todavía, porque en esos casos la persona, claro, lo que pasa es que muchas veces aquí entramos en el tema que los bancos, junto con la cuenta corriente, el negocio de ellos es otorgar la famosa línea de crédito. Y nuevamente estamos hablando que la línea de crédito es una operación que tiene asociada un crédito, un préstamo, y por lo tanto debe llevar aparejado un seguro de desgravamen. Entonces, ese sería el fundamento por qué la persona quiere abrir una cuenta corriente. No estamos hablando de pedir un crédito, podría ser una cuenta vista, no, y el banco le puede decir no porque por su edad. Y esos son casos que también se ven y que afectan a personas de la tercera edad. ¿Es necesario que en esta situación se regule la legislación o se llenen esos vacíos o daría pie también para pensar que estaríamos discriminando? Sí, yo en ese sentido muchas veces creo que la excesiva legislación de repente puede ser más perjudicial que terminar favoreciendo a los mismos afectados. Yo creo que aquí sí es importante que los tribunales se pronuncien de manera clara, contundente y con fundamento y ir marcando un precedente en cómo deben ir procediendo los bancos. La legislación existe, la norma ya está, es bien clara en cuanto a la discriminación y yo creo que lo que corresponde es que las personas que estén afectadas en sus derechos accionen por las vías legales, ya sea a través de un recurso de protección por vulneración de esta garantía constitucional del artículo 19, número 22, o por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, que es un derivado de esta norma, que en definitiva lo que hace es proteger al consumidor de estos servicios financieros por un trato discriminatorio. Entonces los bancos en teoría no pueden prohibirle a una persona de tercera edad acceder a uno de estos... Si el fundamento es simplemente la edad de la persona,
bajo mi criterio, creo que sería una vulneración incluso a normas constitucionales. ¿Y las sanciones para las instituciones financieras? Pueden haber multas, incluso multas que pueden solicitarse por medio de la Superintendencia de Banco o multas que están contenidas en la propia Ley de Protección al Consumidor. Y incluso la persona podría, si acciona en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, pedir una indemnización de perjuicio. Y además pedir lo que sería el que se le otorgue, forzar al banco que le otorgue el servicio, que esa es una de las ventajas que también tiene el recurso de protección, que la Ley de Protección al Consumidor podría pedir indemnización de perjuicio, podría forzar el acto y además que se le aplique directamente una multa que está contenida en la propia Ley de Protección al Consumidor. Profesor, un tema que sin duda podríamos seguir conversando, sobre todo porque Chile es un país que cada vez envejece más. Le agradezco que nos haya acompañado en nuestro programa Palabras Simples. Muchas gracias, un placer y bueno, tema interesante que es importante que todos conozcan bien cuáles son sus derechos y el alcance de nuestra legislación. Bueno, y a ustedes espero que hayamos respondido todas sus dudas y como siempre los dejo invitados para que nos sintonicen este programa y los otros materiales, las otras notas que tenemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.